Continuamos esta noche en Minuto Uno marcando la realidad, que no te confundan con falsos debates. Hay que estar muy cercano a la realidad y seguir lo que hemos venido marcando a la primera hora, el desastre económico que significan estos 3 años de macrismo, las advertencias del fondo, lo que el fondo pide para los jubilados. Enseguida estamos con Miguel Fernández Pastor, que lo viene advirtiendo desde hace tiempo, en soledad, batallando. Y el fondo la semana pasada pidió durísimo, estuvo el fondo pidiendo para los jubilados más achiquen sus haberes y marchar hacia un tema de privatización. Y economía, seguimos hablando con Mercedes Lagiogiosa enseguida. Está también esta noche Atilio Borón, que siempre es un gusto tenerlo a Atilio, para hablar no solamente de su métier, que es la política internacional, pero sino para hablar del relato en la construcción del macrismo, que permanentemente lo sigue haciendo, y más en este año electoral. Y bueno, pero ya ha comenzado la campaña política, muchos políticos que aprovechan el verano, la costa, y este fin de semana estuvo recorriendo la costa atlántica Axel Kicillof, con muy buena repercusión, un acto multitudinario en Mar del Plata, ya perfilándose como candidato a gobernador para la provincia de Buenos Aires. Ahí está, un multitudinario acto en la peatonal de Mar del Plata, estuvo en Villa Gesell, en otros puntos de la costa, y esto decía Axel Kicillof. Estuvieron 1 año y pico diciendo que no pasaba lo que todo el mundo empezaba a ver. Y fue después, porque en esta época decían, bueno, segundo semestre, ¿se acuerdan? Qué creatividad, la lluvia de inversiones, la luz al final del túnel, el derrame, lo peor ya pasó, los brotes verdes. Bueno, pero pará, porque pasaron cosas. Yo sé, pasaron cosas, pero no es ni Turquía, ni la tasa de interés. Las cosas que pasaron se llaman María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. Esas son las cosas que están pasando. Eso es lo que está jodiendo la economía y la vida de la gente. Axel Kicillof de campaña en la playa y ya virtualmente en la carrera a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Y hubo otra reunión sobre el fin de semana que pasó, la no muy publicitada, sin fotos esta vez. Usted sabe que un poco la estrella del verano ha sido Roberto Labaña, varios que han peregrinado hasta su casa de Cariló, pero ya volvió. Y en la casa de Saavedra, Sergio Massa y Roberto Labaña se volvieron a reunir. Digamos, esto es habitual. Roberto Labaña formaba parte del equipo económico del Frente Renovador, siguen con buena sintonía y muchos sostienen que incluso en las últimas horas Labaña prácticamente plantó al sindicalista Luis Barrionuevo, que había lanzado su postulación, porque Labaña cree que ese tipo de apoyos pueden ahuyentar votos, pero básicamente lo que se está hablando en el run de aquellos que conocen a Labaña es que Labaña finalmente no va a ser candidato presidencial, que Labaña no va a jugar en una candidatura presidencial y que sí, lo que Labaña está dispuesto a hacer es ayudar a la conformación de un polo opositor alejado. Labaña mismo lo dice, alejado, él lo dice a todos sus interlocutores, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y tal vez jugando para el sector de Alternativa Federal, donde Sergio Massa el fin de semana anunció que va a ser candidato presidencial por Alternativa Federal, y habrá que ver cómo se van moviendo las fichas, sobre todo desde el kirchnerismo, donde la gran incógnita es si será la expresidenta candidata o si en marzo o abril de este año ella marcará un candidato o habilitará unos pasos del kirchnerismo
sin su candidatura, que es una posibilidad que muchos juegan en el espacio del kirchnerismo. Para marzo o abril vendrá esa definición, porque la oposición tiene que comprender en la Argentina de hoy que mientras el oficialismo avanza, la oposición sigue muy adormilada, sin producir definiciones, y le está dejando, pese a todo lo que hablábamos en la hora anterior, pese al desastre económico de la gestión de Mauricio Macri, pese a las pocas cosas que el macrismo puede ofertar de renovación a la sociedad, le está dejando la oposición en muchos aspectos la cancha libre al macrismo. Novedades que trajo Tiempo Argentino durante el fin de semana, la causa del suicidio de Alberto Nisman, que las traía nuestro colega Néstor Espósito. Lo vamos a repasar. Nisman, Lagomarsino aportará una prueba clave para sostener la hipótesis del autodisparo. Se trata de una herida en el dedo índice de la mano izquierda del ex fiscal que abona la teoría sobre el uso de las dos manos para apretar el gatillo. Esto prácticamente está confirmado en el expediente. El otro día lo decía Tuni Coleman, que justamente el tiro fue aquí. No como decía Sandra Arroyo Salgado, detrás de la oreja. El tiro fue aquí, eso está comprobado. Gustavo, esa lesión, sí, Darío. La primera expresión, una vez que se encontró el cuerpo, fue: se pegó un tiro en la sien. Sí. Esto siguió así hasta que la causa pasa a la justicia federal y aparece esa ficción inverosímil que fue la pericia de Gendarmería, anunciada por los medios, Diario Clarín, un domingo, 2 meses antes, que la pericia de Gendarmería iba a arrojar que a Nisman lo mataron. Exactamente. Bueno, acá está incluso la foto del expediente que, según Tiempo Argentino y Néstor Espósito, marca justamente esa herida, producto del disparo que Nisman ejecutó. Pero, ¿qué dice el perito que va a presentar toda esta información? Es interesante. Estos son datos de la causa. Se trata de una pequeña lesión que se produce cuando se toma el arma con ambas manos. La corredera retrocede y pellizca. Si se toma bien el arma, la corredera no debería hacer esa lesión. De hecho, si se dispara con una mano sola no hay herida. Pero si el tirador utiliza las dos y empuña mal el movimiento, causa un pequeño arrancamiento de piel y carne. Lo dice Luis Olavarría, perito de parte. En la autopsia no se describió esa pequeña lesión, por eso creo que no le dieron mayor importancia, pero es fundamental porque demuestra la doble empuñadura del arma y explica que la mano tuvo un sangrado desde esa herida cuando el cuerpo ya estaba en el piso. Está claro, Gustavo, perdón, para que aclaremos, porque en el primer momento, obviamente no estaba claro, se había utilizado las dos manos, una, y aparentemente este detalle de esa mancha de sangre y ese problemita de la lastimadura en el dedo índice se dejó pasar. No sabemos si fue adrede o no, pero creen los peritos que no fue adrede, sino que se dejó pasar porque en aquel momento no estaba claro todavía el origen del disparo. Bien, ¿y qué termina diciendo Luis Olavarría, que es perito, ¿no? Los informes de las querellas y los peritajes oficiales muestran a una mano izquierda pasiva. Nadie explica por qué esa mano tiene manchas de sangre, ni por qué aparece la huella de un pulgar izquierdo sobre la mano derecha. Un peritaje sobre esa herida demostrará que la mano izquierda también participó de la mecánica de la muerte. Eso que muy bien nos explicaba la semana pasada Tuni Coleman, que está ya comprobado, como también lo ratifica Darío en el expediente, que el tiro de Nisman fue aquí, a la 100, y está comprobado en las fotos, en la autopsia, y sobre eso nadie puede mentir. Como también está comprobado por parte del propio juez, que hay que decirlo, que
que no existió la ketamina, de la que tanto hablan incluso en un libro que sacó ahora el diputado, que tanto habla del asesinato. Waldo Wolf. Exactamente, que habla de nuevamente la ketamina. Hasta el propio juez, ¿cómo habrá sido para que el juez Julián Ercolini rechace la posibilidad de ketamina, que no hubo ketamina, dice? Ahora, es muy importante en esto de que el periodismo comience a mostrar la verdad, deje de jugar a la fake news y deje de operar políticamente de una vez por todas en la Argentina. Lo que muy bien marca Edi Zunino en el diario Perfil, para terminar con estas mentiras de una vez por todas. Edi Zunino en el diario Perfil. Vamos a ver. Les voy a mostrar una foto que demostraría que el fiscal Nisman no murió como oficialmente se dice que murió, es decir, asesinado por dos personas. Esta es la imagen de la teoría oficial y las pericias de gendarmería. Dos personas en el baño reduciendo a un Nisman arrodillado que le van a pegar un balazo en la cabeza y luego lo van a tender en el piso para construir la imagen o la escena de un suicidio. Y en el suelo un charco de sangre. Y debajo de ese charco de sangre que produjo el desangramiento de Nisman por su sien, se perciben unas pequeñas gotitas de sangre. Eso es lo que los peritos llaman efecto spray. Esto es, cuando hay un disparo, se produce como reacción una lluvia de mínimas gotas de sangre que en algún lado van a detenerse y se detuvieron, en este caso, en el suelo. Ustedes las pueden ver a la altura de la mitad del cuerpo de Nisman sobre los artefactos del baño. Pregunto, si en las dimensiones de ese baño dos personas tuvieron que mover el cuerpo de Alberto Nisman, que pesaba aproximadamente 90 kilos, y ubicarlo en una posición que diera la idea de un suicidio, pero que en realidad era falso, ¿dónde pisaron esas personas si las gotitas de sangre minúsculas de este efecto spray no están ni modificadas, ni arrastradas, ni distorsionadas, y están ahí desde el momento previo al que Nisman, sea como sea, cayó al suelo? Es muy importante lo que aporta el colega Edi Zunino desde Perfil con todo esto que demuestra. ¿Sabe lo que dijo hace poco un fiscal importante de la Argentina, que hoy tiene mucho protagonismo a un equipo de un país que estuvo haciendo notas acá, sobre esto de que en el baño había 2 o 3 personas que lo asesinaron a Nisman? El fiscal le dijo a estos colegas en off, si había más de 2 o 3 personas en ese baño se asfixiaban todos, por lo chiquito. Es muy importante lo que marca el colega Edi Zunino desde Perfil, para terminar con tantas mentiras que siguen montando en un año electoral, y haciendo caranchismo político sobre Nisman aún hoy. Qué pena, Gustavo, que recién ahora, ¿no? Porque fue un año electoral, hubo 199 tapas de Clarín y La Nación hablando del homicidio que se instaló al otro día, porque todo esto estaba desde antes. Lo que dice el expediente hasta que pasó al Foro Federal es claramente que era un suicidio. De hecho, ¿por qué le sacaron la causa a Viviana Fein? ¿Por qué le sacaron la causa a Fabiana Palmaghini cuando era el foro de instrucción el que tenía que resolver? ¿Era que iban a dictaminar que fue un suicidio? Por eso apareció la Corte, que inmediatamente la mandó al Fuero Federal. Y no nos olvidemos algo. Esta causa se sorteó y por sorteo le tocó al juez Sebastián Casanello. Claro. Sin embargo... Se la sacaron. Se la sacaron. Se la sacaron. Y se la dieron a Julián Ercolini. Todo esto que cuentan ahora está en el expediente. Claro. Y voy a dar un dato que nadie sabe. ¿Se acuerdan que cuando terminó la autopsia se dijo que gente del cuerpo médico forense se había comunicado con Ricardo Lorenzetti? ¿Se acuerdan? Sí, el director, el presidente del cuerpo médico forense, que le dio antes que a la fiscal el informe de la autopsia a Lorenzetti. ¿Sabés qué le dijo?
doctor, no hay ningún dato acerca de un presunto homicidio. Claro. Clarísimo. Está muy claro. Bien, vamos a seguir clarificando también en torno a este tema porque las mentiras se van cayendo en la Argentina de hoy. Bien, volvemos a este DNU que firmó hoy el presidente Mauricio Macri, denominado la Ley de Extinción de Dominio. Tenemos en el móvil al ex jefe de gabinete Alberto Fernández. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, todo muy bien. Gracias por recibirnos. Queriendo conocer su opinión sobre este DNU que el presidente hoy dijo, por fin vamos a recuperar lo que se robaron, la plata al narcotráfico y el que las hace las paga. A ver, no voy a hablar demasiado del presidente, ¿no? Si el presidente quiere que los argentinos recuperemos la plata robada, que le pida a su hermano que blanqueó 600 millones de pesos, que fue plata que le robaron al Estado en evasión impositiva, que lo devuelva rápido. Si en verdad le preocupa eso, podría empezar por casa. Pero en verdad al presidente no le preocupa eso. Eso es toda una gran mentira. O el correo, ¿no? O el canon del correo. O el correo, que le pague. Claro, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si el presidente le pide a su papá que le pague lo que le debe al Estado argentino y que le robó al Estado argentino, los jubilados no hubieran el año pasado tenido que soportar que le saquen una suma similar a la que el padre debe del ANSES para él poder cubrir el déficit fiscal que tiene. Pero Macri miente. La verdad es que ha mentido desde el primer día y acá también está mintiendo. El problema que tenemos es que es demasiado desvergonzado esto. Miren, siempre recuerdo, déjenme poner un ratito, un profesor de Derecho Penal. Los decretos de necesidad y urgencia son decretos que la Constitución le permite dictar al presidente en situaciones de necesidad y urgencia. Hay un hecho que se ha precipitado en la realidad y no hay tiempo de tratarlo parlamentariamente. En esas condiciones puede dictar un DNU, un decreto de necesidad y urgencia. Ahora, esta materia, que se llama extinción de dominio y que consiste en abrir la posibilidad a que alguien que ha cometido un delito reintegre aquello con lo que se ha beneficiado con el delito, ha sido tratado en el Congreso. Lo trató la Cámara de Diputados y hacia fines del año pasado, noviembre o diciembre, lo trató la Cámara de Senadores. ¿Qué fue lo que pasó con ese tratamiento? La Cámara de Diputados propuso una ley que lo que hacía era habilitar la extinción del dominio con el mero procesamiento de una persona. ¿Y qué fue lo que hizo la Cámara de Senadores? Dijo, no, con el procesamiento no, el procesamiento es una mera sospecha. No podemos quitarle a alguien sus bienes tan solo con la sospecha. Entonces el Senado cambió esa norma y dijo, no, hace falta una sentencia definitiva. Con una sentencia definitiva, efectivamente, podemos sacarle del dominio del presunto del delincuente, porque ya habría condena definitiva, los bienes que haya obtenido como consecuencia del delito que cometió. Ahora, ¿qué pasó? Cuando el Senado aprobó la ley, pero modificó lo de diputados, vuelve a diputados. Y para que diputados pueda sostener su proyecto, necesita de una mayoría especial. Y Macri no la tiene. Entonces, como no la tiene, propone sacar un DNU. Ahora, cuando saca este DNU, está violando la Constitución, porque la Constitución dice expresamente que los DNU están prohibidos en materia impositiva y en materias del derecho penal. Y la extinción de dominio no es otra cosa más que una pena adicional. Es una pena que se le aplica, es una pena que se hace extensiva a la pena que le corresponde al delincuente. Y entonces estamos hablando de una norma del derecho penal sobre la que el Poder Ejecutivo no puede legislar. Y si la respuesta es que no es una norma del derecho penal, sino que ellos están previendo un procedimiento de extinción del dominio meramente administrativa, preparémonos. Porque eso fue la CONAREPA, la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial. Fue una triste institución de la dictadura que le quitó sus bienes no a los condenados, sino a los sospechados de haber sido subversivos, como lo llamaban ellos, o de haber sido corruptos. Y en esa lista hubo infinidad de gente. Recién lo escuchaba Marcelo Parrilli recordar a Isabel Martínez de Perón, a María Estela Martínez de Perón, pero ahí hubo muchísima otra gente. Ahí estuvo, por ejemplo, Esteban Rigui, sobre quien jamás hubo una causa en su contra.
Lo que están haciendo es algo muy parecido. Bueno, Lidia Papaleo. Porque además, también, si uno tiene ¿no? en cuenta Lidia Papaleo, toda la familia Greiber. Y eso le costó. ¿Cómo le robaron las empresas a Greiber? ¿No? Exactamente. No, y a las industrias. Hay muchísimos casos, hay muchísimos casos. Lo que digo es que eso además le costó al país infinidad de dinero que se tuvo que pagar en concepto de indemnización. Entonces, Macri, de cuyas cualidades intelectuales nunca he dudado, que no las tiene, y que su desprecio por el derecho nunca he dudado, que sí lo tiene, yo esperaba que por lo menos alguien le recomendara revisar esto que estás diciendo porque es un disparate. Yo esperaba que este ministro Garabano, que es un patético ministro de Justicia, que lo único que hizo fue armarse una camarilla de jueces federales que le dieran el gusto a todos sus pedidos, esperaba que él por lo menos le dijera, mire, presidente, esto no se puede hacer. Pero avalaron todo este delirio. Yo confío que veamos pronto ese DNU para que rápidamente vayamos a la justicia y que haya un juez digno que diga lo que efectivamente es, que esto es inconstitucional por donde querramos verlo. Yo me extendí un poco la explicación, pero quiero que entiendan que hay normas jurídicas muy sólidas que hacen imposible esto. Perfecto, hay que clarificar, no hay que sumarse a las cortinas de humo. Ahora también sumo, Alberto, la dirigencia política opositora, que se sumó a la construcción en la Cámara de Diputados y de Senadores, esa ley que ahora les pintaron la cara, que mañana, por favor, también estén armando una conferencia de prensa o expresándose en contra de esta nueva avanzada frente a la institucionalidad. Eso espero. Yo confieso que lo que la Cámara de Diputados había dictado, para mí era horrible. Pero lo de senadores la verdad, Pero la Cámara de Senadores actuó muy bien y corrigió eso. Por eso digo. Y lo corrigió. Por eso digo. Por eso digo que no, muchos... digo que creo que hay que hacer una diferencia entre unos y otros. Por eso digo, espero que los senadores que se habían sumado, el bloque de Pichetto, que estén denunciando también esto, ¿no? Claro, y también espero que los diputados, aunque hayan votado lo que votaron en su momento, se den cuenta que les están birlando su competencia para que el presidente haga este engendro. El presidente, insisto, no está luchando contra la corrupción. Hoy cuando el presidente dijo que por esta vía se iba, por ejemplo, a poder ejecutar obras de arte, en lo primero que pensé, qué funcional que es Bonadío. Claro, qué funcional que es Bonadío. Pero son tan obvios, Alberto, que ya Clarín hizo la lista de bienes de la corrupción K para mandar a subasta. pero además quiero aclarar, ¿no? Por ejemplo, de los 31 cuadros que le secuestraron a Cristina, 16 cuadros fueron comprados antes de que ella fuera presidenta, con lo cual no son, de ningún modo pueden estar vinculados a un hecho de corrupción. Entonces yo lo que digo es tratar de advertirle a la gente que esto que hoy padece Cristina, esto lo puede padecer cualquier argentino el día de mañana. Total. Es una vergüenza lo que está haciendo. Es peligroso cómo el gobierno sigue avanzando sobre la institucionalidad y al margen de la ley. Está clarísimo, pero, a ver, reitero, también esto lo tiene que ver la dirigencia opositora, Alberto, porque el gobierno para mantener el poder va a actuar de esto y de mil maneras que nos vamos a sorprender, pero van a seguir avanzando. Es que yo también espero lo mismo, ¿no? Hoy un colega suyo me decía, bueno, pero en esto no tiene responsabilidad la oposición. Mire, la oposición tiene responsabilidad sobre ciertas cosas, sobre otras no. Sobre el desastre económico que se ha hecho en la Argentina, la oposición no tiene responsabilidad. Eso es solo mérito, entre comillas, de Mauricio Macri y los personajes que lo secundan en un gobierno patético. Pero de estos temas, en verdad yo espero que toda la dirigencia se ponga de pie y no permita que el presidente cometa un atropello de esta magnitud. Porque es un atropello a las instituciones como nunca se ha visto. Vuelvo a repetir, este no es un tema no tratado por el Congreso, es un tema tratado por el Congreso, que se trató a fines del año pasado, solo que no le sale a Macri lo que él quiere. Y bueno, la otra cosa actúa. Que tenemos... Así actúa. La otra cosa... Claro, y la otra cosa que creo que definitivamente tenemos que empezar a observar es que no podemos seguir soportando a que el asesor ecuatoriano del presidente siga construyendo imágenes para confundir a la gente. No podemos seguir soportando eso.
Porque la verdad es que lo que hoy hicieron fue un formidable acting para volver a la posición fetal del PRO, que es hablar de la corrupción. Claro, pero porque alguna vez les sirvió, claro, y vuelven a hablar de lo mismo. Pero yo decía, para hablar de eso también tienen que tener en casa muy limpio. Lo tienen a Barisco, procesado por integrar una banda de narcotraficantes y lo protegen. Perdón. Y la tienen a Aida Ayala, acusada de gravísimos hechos de corrupción, a la que protegen. Gustavo, tienen a la familia del presidente blanqueando 600 millones de pesos. Además, para que la gente entienda, cuando hay 600 millones de pesos en guaridas en el exterior, son 600 millones de pesos que no se podían contar de dónde salieron. Esa plata es evasión impositiva que la familia Macri le robó al Estado. A Macri le cuesta entender todo esto que yo estoy diciendo, porque entre otras cosas, la fortuna de la que él disfruta, la construyeron en épocas de una dictadura. Entonces a él le cuesta entender. Cuando yo le hablo de la Conarepa, a él le debe resultar razonable. A él le debe resultar razonable que a los opositores le saquen los bienes. Le debe resultar lógico. Pero a alguien que ha vivido la dictadura, que la ha padecido y que ama la democracia y que respeta el Estado de Derecho, le parece patético. Tan patético como el presidente que tenemos. Gracias, Alberto. Un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias. Atilio, lo veía anotar muchas cosas ahí mientras hablaba. Bueno, sorprendido, ¿no?, por la magnitud de esta violación a normas legales y a prácticas consuetudinarias en esta materia, que realmente lo sorprenden a uno, ¿no? Pero sorprenden es también una expresión un poco ingenua de mi parte, porque cuando uno rebobina y dice, bueno, a ver, mirando los gobiernos que ha habido desde el 83 para acá, ninguno fue un gobierno que ha incumplido tanto todas sus promesas, violado todas sus palabras como este. Este es un dato objetivo, podemos analizar desde Alfonsín para acá, ¿verdad? Y ha sido una estafa electoral enorme. Una estafa fenomenal, ¿no es cierto? Sí. Y a partir de la construcción de este relato, establecer una agenda, una supresión de los márgenes de la libertad de expresión fenomenal en la Argentina, pocas veces vista realmente. Después de la dictadura yo no vi un grado de concentración mediática, comunicacional como la que tenemos ahora, y todo esto además rodeado de un aparato de influencia a través de las redes sociales y estos monopolios comunicacionales que permiten que la gente, por ejemplo, te diga cosas como nunca estuve tan mal, pero igual los voy a votar porque aquella no quiero que vuelva. Ahora, ahí está el odio que han inoculado, que es un arma que muchos dirigentes de la oposición no tienen en cuenta. Sí. El odio que lo empiezan a poner de nuevo en práctica. Ya. Esto es poner en práctica eso. No, Atilio, se cruzó una línea en los años de democracia que es la persecución con cárcel mientras dura el proceso de opositores. Esto no pasó nunca en democracia. Nunca. Porque hubo denuncias, procesamientos, pero meter preso a opositores no pasó nunca. No, bueno, pero por eso digo que, como Zaffaroni más de una vez habla de que, bueno, la extinción del Estado de Derecho en la Argentina, esto es un dato real, es indiscutible. O sea, nosotros, yo vuelvo a decir esto, estamos todos en libertad condicional acá. Porque basta que te metan 10 tapas seguidas en estos medios, acusándote de cualquier cosa, y vas derecho a la cárcel, preventivamente. Después van a buscar las pruebas, si es que existen, y si no te las inventan, ¿verdad? Atilio, el año pasado tomamos conocimiento de la famosa consultora Analytic de Cambridge Londres. Analytic. Cambridge Analytic de Londres, que había manipulado campañas sucias en Argentina, según reconoció su titular. ¿Nos exponemos de nuevo a lo mismo? Estamos de nuevo a lo mismo. Escúchame, hay un ejército de trolls que está trabajando para destruir toda opinión que sea contraria a la del gobierno o que plantee una crítica al gobierno. Y digamos, si hay una persona inescrupulosa en esta profesión, ¿verdad?, es Durán Barba. Claro. Digamos, Durán Barba le enseñó al presidente, por si él no lo sabía naturalmente, se lo enseñó a mentir. Claro. Si te preguntan de inflación, hablarle de Antonia. Digo, esto es realmente... No, sí, lo dijo pero yo eso creo que Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger lo dijo en Estados Unidos. Claro. Durán Barba nos dice, mintamos, no digamos lo que vamos a hacer. Ahora, esto significa una crisis moral realmente impresionante. Yo vuelvo a decirte, pensando del 83 para acá, nunca había una cosa igual. Ahora, me cuesta verlo. En base a eso, ya quiero abrir el juego, pero en base a eso, ¿cómo serán de impunes que los trolls del gobierno oficiales ahora se quieren constituir
en una organización limpia y transparente. Y una ONG, digamos, de bien público. Pero tienen eso. Pero que tienen impunidad porque no hay división real de poderes en la Argentina. Claro. Tenés un poder judicial, está absolutamente sometido, digamos, a la justicia federal. Tenés un legislativo que le ha votado prácticamente casi todo, un poco tu llamado a la oposición. Y entonces, evidentemente, tienen los medios. O sea, cuando vos tenés los medios, el poder judicial y tenés los grandes grupos económicos, bueno, olvídate de todo lo demás. Por eso no hay que subestimarlos. Claro. No hay que subestimarlos. No, por favor. Digamos, tienen un poder... o sea, la distinción siempre es entre el gobierno y el poder. Vos podés llegar al gobierno. Exacto. Pero si vos no tenés el control de estos resortes fundamentales del poder social, y lo tuyo es una tentativa, pero apenitas, digamos, como para poder hacer avanzar un programa de cambio. Además, perdón, no tienen vergüenza. No. El otro día, en la tapa del diario Clarín, se decía que el gobierno quiere que la causa de la fotocopia de los cuadernos vaya a juicio a mitad de año. A ver, ¿cómo que el gobierno quiere si hay jueces y fiscales que tienen que actuar? Algo que le aclaro no va a pasar, porque con la causa que tiene un montón de cuerpos, un montón de imputados y procesados, si es en el 2022 el juicio de la fotocopia de los cuadernos, le hacemos precio, pero antes no va a ser. Sin embargo, la instalaron, se ve que no había nada el fin de semana y Clarín te lo puso. Termino una sola cosita. Este es el único país que yo conozco que podés iniciar un juicio con fotocopias. No, nunca a nivel mundial, como politólogo, digo, 50 años de profesión, jamás vi una cosa igual. Una fotocopia, va a Estados Unidos representando a un juez. Una fotocopia te pone preso. No fue en una principio fotocopia. Por falso testimonio. No fue una fotocopia, fue una impresión de una foto peor que todavía. pasó por una computadora. Peor todavía. Por y eso... cuando periodistas se reúnen con el fiscal con mucho tiempo de antelación y preparan el terreno. Claro. Bueno, hay que decir todo. Daniel Filmus. Buenas noches. Varios temas acá. Gracias por la invitación. Por favor. Y quiero plantear una cuestión primero, porque hablaron de campaña sucia y soy un precursor como víctima de campaña sucia. Sí, así que verdad. déjenme reivindicar. Claro, exactamente. Cuando todavía no existían las redes y sí existían los teléfonos, 1.300.000 llamadas que se supo de dónde salieron y que prescribió justamente. En la justicia. Claro, la justicia lo descubrió, se avanzó en la justicia federal, pero casualmente pasó a la justicia de la ciudad y prescribió. Es decir, que no hubo ningún condenado pese a que se comprobaron. Todos, Telecom dijo de dónde salieron y justo había un cartel en la puerta que decía Durán Barba y Asociados, que después también se supo que no existía ese lugar. Pero bueno, dicho eso, quiero decir que hay otro récord de Macri hoy, que son dos decretos inconstitucionales. Porque tan o más inconstitucional que este es el decreto sobre ARSAT. Sí, y es gravísimo porque lo van a tener que pagar. La ley, la 27.208, votada en la Cámara de Diputados, dice que para reformular el tema de ARSAT hace falta 2/3 de los votos, así que no puede ser nunca un decreto de necesidad de urgencia. Dice justamente para no enajenar. Se previó que para no enajenar algo tan importante como la soberanía argentina sobre las frecuencias de satélite, la ley 27.208 habla de los 2/3. Recomiendo ir a los tweets que hoy envió Graciela Peñafort, que explica con lujo de detalles por qué es totalmente inconstitucional. Entonces, el mismo día, y esto ya entonces ya no es un error de los que lo asesoran a Macri, sino es avanzar sobre los intereses de nuestra gente. Y yo quería leer un artículo de La Nación de ahora. Si uno entra a la página, el artículo de Jaime Rosenberg explica todo esto en un párrafo. Dice: la necesidad de recuperar el centro de la escena política y avanzar en un temario más propicio que el escenario económico complejo con pobreza, deuda e inflación fueron las razones que empujaron a definir esta medida. Así que no es que lo estamos diciendo acá, sino que la Nación hoy pone negro sobre blanco cuál es la razón por la cual Macri toma este tipo de medidas. Y me parece muy importante también el planteo respecto de qué papel va a jugar la oposición, lo decía recién Atilio, porque es verdad que uno puede responsabilizar o no a la oposición de acuerdo a qué actitud toma en el Congreso. Lo decía Alberto. Yo decía, Daniel, Pichetto, que es muy, digamos, cercano al gobierno, que llevó adelante en el Senado esta ley de extinción de dominio, que la trabajó incluso con el gobierno. Yo supongo que no se va a dejar pintar la cara de la forma que se la pinta ahora el gobierno, ¿no? Aparte porque hay una decisión de la Corte Suprema que cuando no es de necesidad y urgencia es inconstitucional. Claro. Así que estamos hablando de cuestiones que cuando lleguen a la Corte Suprema, tanto lo de ARSAT como esto, van a caer. Me parece que es fundamental este debate de no dejarse llevar por cuál es el eje
que quiere plantear el gobierno para la campaña, porque ahí se va a definir la campaña. Si se logra plantear que el tema es cómo vive nuestra gente, qué le está pasando, cuál es el castigo que este gobierno está infligiendo a todos los argentinos y argentinas, va a ser un resultado electoral. Si ellos logran imponer estos temas, me parece que será Por eso nosotros no nos vamos, lo tratamos, pero tenemos aquí un economista, lo tenemos a Miguel Fernández Pastor para recordar lo que el fondo pide y el gobierno quiere. Mercedes, hoy el fondo, sin ir más lejos, el propio fondo dice, y bueno, no van a crecer. Igual hacer una aclaración, Gustavo, del DNU. Me parece que hay dos vectores que está marcando el gobierno. Uno es de la distracción para no hablar del problema de la gente, que es la economía, y otro es un mensaje a la oposición. El gobierno se siente que pierde. Entonces el mensaje a la oposición es, no solo te voy a meter preso, sino que te voy a sacar todo. Entonces me parece importante lo que vos decís al mensaje que ahora de la oposición. La gente es descartable para este gobierno, el ajuste lo hace con el miedo de perder el trabajo y con la persecución. Y avanza sobre estas cuestiones, no solo es te voy a meter preso, sino además te voy a sacar todo lo que tenés. Y sigue sin hablar del problema que es la economía. Y es, digo, vos mostrás todas las noches encuestas cuál es la preocupación de la gente. El desempleo, la recesión que estamos viviendo con alta inflación y alto desempleo, que decimos es algo que no se había dado en ninguna crisis en la Argentina. Y hasta el fondo mismo empieza a recalcular diciendo que en realidad esto que decían en el presupuesto, que íbamos a crecer el 0,5% de 2019, se tira por la borda porque la economía va a caer aún más. Y sobre estas cosas no discutimos, y en el medio hay gente que pierde su trabajo, vive en una situación de angustia. Yo soy de La Plata. Uno de los motores de crecimiento de La Plata, o de los sectores que mueven La Plata, es el comercial. Es una tristeza, 1000 comercios cerrados, un desempleo que nunca pasó, que esté por encima del nivel general. Siempre en La Plata estaba por debajo. Digo, si eso pasa en La Plata, uno imagina en el conurbano, cuando visita merenderos, es una situación angustiante y desesperante. Sí. Hoy, en vez del el presidente, después de su largo descanso, podría haber anunciado hablar de temas que son importantes. En el medio hay inundaciones, en el medio hay una epidemia de antivirus sin Ministerio de Salud, y de esas cosas no habla. Claro. Miguel, y se viene... Vamos a recordar lo que dijo la semana pasada el Fondo sobre los jubilados, porque realmente es tremendo, es fuerte, es muy fuerte la bestialidad con la que el Fondo le pide al gobierno de Macri que haga el ajuste sobre los jubilados, aún más, ¿no? Algo ya lo hizo, ¿no? Sí, claro. Pero vamos a ver lo que les pide el Fondo ahora para el recorte a los jubilados. Para lidiar, escuchen ya esta palabra, lidiar con los costos del envejecimiento, muchos países implementaron significativas reformas de los sistemas de pensiones a lo largo de los últimos años. Las reformas apuntan a contener el crecimiento de jubilados. Olvídate de que te vas a jubilar a los 60 o 65. Modificando parámetros clave. Por ejemplo, incrementando la edad de jubilación. Endureciendo reglas para acceder. Reduciendo las pensiones a través del ajuste en el cálculo de los beneficios. Esto ya Macri fue un adelantado. Ya lo hizo, claro. La vanguardia. Sí. La reducción de la generosidad de las pensiones podría atenuar las vulnerabilidades fiscales a largo plazo y moderar la caída del ahorro. Es bestial. Es brutal. Pero aparte, una cosa que es importante aclarar, que cuando habla de pensiones en la Argentina estamos hablando de jubilaciones. Claro. Porque a lo mejor la gente cree que habla de las pensiones no contributivas, claro, de los planes sociales, y por ahí hasta se pone contento, ¿no? Claro, pero en realidad está hablando de los jubilados, de lo que le pasa a tu padre. En el único país que usamos el término jubilados es en la Argentina. Claro. Pues sabés que yo vengo diciendo insistentemente que vienen por la tasa de sustitución, es decir, ¿qué significa la tasa de sustitución? Es la relación que existe entre una persona que trabaja en actividad cuando pasa a ser jubilado, que en Argentina era el 60-62% hasta el cambio de gobierno, y que la quieren llevar a menos del 35%. Esto hace 2 años, el otro día, en octubre, tuvimos la oportunidad de explicar acá cómo está planeado esto. Y la gente a veces cuando uno comenta esto dice, pero es muy difícil que esto pase, porque no va a pasar por ley. Entonces a mí me gustaría preguntarle a la gente del otro lado de
de la Cámara si sabe que en diciembre, en las sesiones escandalosas en que se votó la modificación de la ley de movilidad jubilatoria, a los futuros jubilados, a los cámaras, a los que están acá, a ustedes que son personas jóvenes, les bajaron el 20% la jubilación. Claro, porque achicaron la tasa de sustitución el 20% porque les aplican el RIPTE. Y el RIPTE da el 20% menos que si se aplica la tasa de movilidad jubilatoria. Y ahora vienen a bajarla abajo del 35%. ¿Y cómo lo van a hacer? Muy sencillo. En vez de tomar la historia laboral de los últimos 10 años, van a tomar los 25 años. Simple, una persona entra de aprendiz a trabajar en una fábrica, sale como encargado. Si le tomo los 10 últimos años, lo jubilo como encargado. Si le tomo los 25 años, lo jubilo con un promedio que es mucho más bajo. Claro. Y la van a bajar. Y no te lo van a actualizar por la inflación esos por salarios. Por supuesto, te la van a actualizar con la nueva fórmula que es el RIPTE. Y por lo tanto, buscan menos del 35%. ¿Y por qué lo buscan? Por una razón muy sencilla. Porque los sistemas de capitalización individual pueden competir contra el 35%, no pueden competir contra el 32%. Y por lo tanto van por un régimen de capitalización. Ahora tiene que ser por ley eso, supongo yo. Bueno, ¿no? Pero fíjate vos qué interesante, fíjate vos qué interesante. DNU, esa era la pregunta que yo quería que alguien me hiciera, justo. ¿Se mandan con el DNU? No, ni siquiera DNU. Pasó desapercibido en los medios. El presidente y Duhovne dijo en diciembre, no hace mucho tiempo, que estaban pensando en eximir de ganancias los fondos que van a los seguros de retiro. Sí. ¿Qué significa eso? Que toda persona que tiene excedente de ganancias puede disponer esos fondos en una cuenta de seguro de retiro. Y que esos fondos que vayan allí no van a pagar ganancias, por lo tanto el resto de los mortales vamos a pagar ganancias para compensar esa pérdida que el Estado tiene. Ahora bien, ¿qué es lo único que necesitan para transformar eso en una FJP? Un solo paso, un solo paso. Decir que el aporte obligatorio que va al sistema de jubilaciones y pensiones puede ir a una cuenta de seguro de retiro directamente, la puede destinar voluntariamente el beneficiario. Y con eso tenemos las nuevas FJP. Y además, pero mucho peores que las anteriores, claro. ¿Sabes por qué? Porque no tienen control del Estado. Y si un banco quiebra, una compañía de seguro quiebra, perdiste todo. Por eso yo quiero, si me dejás, porque me parece central esto, invocar y pedirle, por favor, a los representantes de los trabajadores, porque no es a nosotros los que estamos jubilados hoy a los que nos joden. Joden a los trabajadores, a los que se van a jubilar en el futuro. Esos son los que van a estar embromados, porque les van a pagar el 35%. Piense que una persona que gana 20.000 pesos o 25.000 pesos, si se jubila después de esta ley o de este cambio, va a cobrar la mínima, la jubilación mínima. ¿Cómo hace para vivir ese bache en una familia? Entonces la CGT tiene que tomar eso. Y me gustaría terminar con esto, muy cortito. Yo tengo mucha fe en una reunión que va a haber este viernes 25 de la Intersindical de jubilados y pensionados, donde van a participar los distintos gremios que tiene jubilados en sus filas, para organizar un nuevo sistema que se va a hacer en la calle San José 245. Bien, lo vamos a recordar después. Atilio, ahora el relato que construye el gobierno es muy fuerte, ¿no? Es muy poderoso. Tiene ahí, digamos, como un eje, también se lo pregunto ahora después Daniel, de lo político, un eje de todo el tema de odio y de pasado que lo tienen muy presente, ¿no? Es un poco un reflejo de un clima de época, ¿no? En Europa estamos viendo este fenómeno de manera muy fuerte, ha surgido con una violencia enorme. Acá también, en América Latina, el caso de Brasil es un caso extraordinariamente ilustrativo de todo esto, y da la impresión de que ese relato de odio, de infundir temor, aterrorizar a la población, hace que haya un efecto casi narcotizante. Por ejemplo, lo que decía recién Fernández Pastor, es evidente que hay acá un asalto en contra, no solamente de la gente que ya está jubilada, sino los que se van a jubilar. Claro. Y además aplicando un modelo que el Banco Mundial hace años ha hecho informe diciendo que es inviable y recomendando a Chile que salga del modelo de las AFJP. Sin embargo, lo ponen acá. ¿Por qué? Bueno, porque tienen la capacidad de
instalar una agenda y no tienen enfrente una confrontación, ¿verdad? O sea, o lo que somos, estamos como en este espacio acá ahora tratando de plantear una visión alternativa, estamos luchando contra enemigos extraordinariamente poderosos. Pero además, yo creo que lo que pasó en Brasil hay que tenerlo en cuenta para la Argentina. Totalmente, lo de Brasil, escucha, lo de Trump en Estados Unidos, lo que pasó en Italia, ¿no es cierto?, con la Liga, la famosa Liga, en donde prácticamente parecería que el problema son los inmigrantes africanos, o en el caso de España, lo que no te dicen, por ejemplo, en España, jóvenes entre 18 y 30 años, tasa media de desempleo durante los últimos 30 años, promedio en 30 años, 45%. ¿Qué imagen, quién te dice esto acá en los medios de la Argentina? Nada. Entonces, el relato se construye con todas estas medias verdades, con las fake news, las noticias falsas, el asesinato de los personajes, ¿verdad? Estigmatización de los personajes. Digo, porque en Estados Unidos hablan del character assassination, o sea, agarrás un personaje, le pegás tanto que lo dejás absolutamente liquidado. Bueno, combinan todas esas cosas y además tienen una ventaja sobre nosotros. Son inmorales e inescrupulosos. Nosotros tenemos códigos y cánones morales que nos impiden. A mí, si me decís hacer una campaña, recomendaría que decir, mira, mienta, diga esto, si te preguntan tal cosa, habla de Antonio, de Juliano. No lo podemos hacer. Igual yo creo que hay otro escenario hoy. Ese relato les sirvió en 2015, con una economía funcionando. Hoy me parece que ese relato, digamos, ellos empiezan a buscar qué. Pusieron la fotocopia de los cuadernos, hablaron del desdoblamiento, ahora del tema de la corrupción. Me parece que van cambiando porque saben que no pueden escaparle mucho más. Me parece que es un desafío nuestro hacerlos hablar y solucionar los problemas que pasan hoy en la Argentina. Bueno, lo básico que es la economía. Tal cual. Entonces me parece que eso es miedo. Yo lo veo en ellos en miedo. Y imponen el miedo hacia nosotros, digamos, hacia la gente que la está pasando muy mal. Pero me parece que hoy, si hoy hablas con la gente, le decís, no, mira, el DNU, no saben de lo que estás hablando. No. O sea, la gente no llega, el 85% de las personas no llegan a fin de mes. El DNU les importa un bledo. La verdad, es algo que nosotros, por eso digo que es un mensaje a la oposición, no es un mensaje a la gente. Ahora, Daniel, ¿hay reacción por parte de lo que te toca a vos, de la dirigencia del peronismo? Bueno, sobre estos temas, por supuesto, del Frente para la Victoria, hoy mismo el bloque nuestro sacó declaración respecto de los dos temas, que es muy importante, pero yo lo que creo es que este gobierno, así como sintió que le dieron un cheque en blanco cuando en el 2017 creyó que había tenido un buen resultado electoral, a los 4 días de haber asumido, yo asumí como diputado el 10 de diciembre, el 14 de diciembre estaba poniendo la ley jubilatoria. Entonces, es una responsabilidad, doble responsabilidad de la oposición. En primer lugar, denunciar que si se sienten avalados en una nueva elección este año, van por todo. Realmente van a destruir absolutamente toda la industria, todo lo que hace al trabajo, al esfuerzo de los argentinos, por un lado. Y hay que advertirlo porque va a ser así. Yo he escuchado lo que decías recién de la jubilación, y quiero decir, el Fondo Monetario Internacional considera que el 82% de los docentes, a los científicos y a los universitarios es una jubilación de privilegio. Y es una ley, y van por ella también, por supuesto. Y el segundo tema es que, ¿por qué estamos con tantas dudas? Si el 70% de los argentinos se manifiesta que está siendo perjudicado por este gobierno, está siendo golpeado, no llega a fin de mes, ¿por qué estamos con tantas dudas frente a las elecciones? Porque es un problema de los dirigentes. Total. Si ese 70%, si los dirigentes que representamos el 70%, marchamos unidos, exactamente, en agosto y en octubre, si marchamos unidos, no hay forma que este gobierno gane. Entonces todo el esfuerzo, hay una sola oportunidad que tiene Macri para ganar la elección, y es dividir la oposición. Total. Y todo el esfuerzo, olvidémonos de todas las otras cosas, todo el esfuerzo político va a estar puesto en dividir la oposición. Ellos no pueden ir por más votos, tienen que ganar a partir de que la oposición se presente dividida. Por eso, todo aquel que hoy ayude a desunir a la oposición, a no armar una coalición lo suficientemente amplia y generosa como para ganar en octubre, está haciendo el juego del gobierno. Y hay que decirlo una y otra vez, porque van a ser responsables, como son responsables los que votaron hace pocos días este presupuesto. Es decir, no es que el gobierno saca las leyes con mayoría propia porque no la tiene. Entonces me parece que si esa oposición no juega un papel claro, va a tener la responsabilidad. Quiero volver una línea sobre lo que marcabas al principio, que es también muy importante de destacar. Porque por Arsat ya vienen desde hace tiempo, lo están mirando con un cariño, ¿no? Y esto, digamos, hecho a la medida de quién está ese DNU.
Bueno, está claramente, los mismos dieron, está claro, hoy en el decreto y cuando dieron la explicación dijeron, bueno, por supuesto las grandes telefónicas, por supuesto las grandes corporaciones, pero dijeron también las cooperativas. ¿Ustedes se pueden imaginar si las pequeñas cooperativas de comunicación y de teléfono de los distintos pueblos... Yo no sé si alguna gran empresa se anima a invertir en los términos de este decreto. Por eso hay que advertirle a las empresas, porque después va a haber que usar esta ley para sacarle a los funcionarios que van a hacerle pagar al Estado cuando se decrete inconstitucional. Porque ¿quién se hace responsable de la pérdida del Estado cuando estas cosas se decreten inconstitucionales? Por ejemplo, otorgar, porque estamos discutiendo de un bien escaso. Es un bien escaso, no es que hay ilimitada cantidad de frecuencias que todos pueden utilizar. Por eso cada país se reserva para sí mismo. Y por eso pusimos los 2 tercios. Por eso el gobierno pone los 2 tercios, porque es un tema que hace la soberanía nacional de tan magnitud que si se lo damos a los extranjeros después no tenemos nosotros ninguna posibilidad de tenerla para utilizarlo para nuestro interés. En el origen estaba la idea de crear una empresa nacional de telecomunicaciones, una nueva empresa que brinde servicios de telefonía en todo el país. Obviamente ese proyecto se abandonó. Ahora el gobierno se encuentra con toda esa masa de frecuencias que no les interesa. Como se abandonó la construcción de satélites, como se abandonó el apoyo al INVAP en las condiciones que lo necesita, como se abandonó todo desarrollo científico y tecnológico autónomo que hace un modelo de país. Este gobierno va a abandonar todo aquello que haga una Argentina industrial, lo que haga una Argentina que compita por ciencia y tecnología y nos va a dejar simplemente, como quiera hacerlo, como productores de commodity. Daniel, para ese gobierno, la Argentina no es un país ni es una nación, es un mercado. Por lo tanto, someten toda la lógica del mercado. O sea, ellos no tienen un proyecto nacional. Cuando digo nacional no digo servilmente nacionalista, digo un proyecto que contemple que la Argentina como conjunto pueda ir avanzando, progresando en su bienestar material y espiritual de la gente. No tienen ese proyecto. Lo que han tratado de hacer es la Argentina, bueno, un gigantesco mercado, poner todo a la venta, punto. Por eso esto no es causa de un fracaso. Lo que nos está ocurriendo no es la causa. Yo escucho mucho decir no hay proyecto económico, esto es un fracaso, son ineptos. No, son muy eficientes en lo que quieren hacer. Lean, la semana pasada salió una nota que yo creo que es tremendo. Dice, los trabajadores, solo el año pasado, en el 2018, perdieron 5% del PBI. Nunca he visto en un país que en un año pierdan los trabajadores el 5% del PBI. ¿A qué vino a hacer este gobierno? A concentrar la riqueza. ¿Y a quién hay que sacársela? A los trabajadores. Entonces me parece que es subestimar, pensar que fracasan, que son ineptos, que hay un gobierno sin proyecto económico. Hay un proyecto económico y está teniendo éxito y por eso golpea a los argentinos. Una línea, pero tengo que cerrar. Una línea. Una línea. Para que la gente tome conciencia, entre octubre y noviembre del año pasado, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad perdió 93.000 millones de pesos. En pesos. Por lo tanto, se la timbiaron. Eso es lo mismo que costó la ley de movilidad. Es lo mismo que costó la ley de movilidad. Por eso es tan importante que todos los que puedan vayan el viernes a San José 243, que ahí se reúne la intersindical de jubilados y pensionados para generar un gran plan de acción que pueda modificar esta realidad. Bueno, gracias Mercedes, como siempre. Gracias Miguel. A Darío, un gustazo. Gracias. Daniel, gracias por estar esta noche. Darío, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Y Fernando, seguimos acá. Acá después te bajó, en febrero. Bueno, interesantísimo el debate, la realidad, los conceptos, esto es lo que hay que hablar. Como les digo toda la noche, de la realidad. No hay que comprar las cortinas de humo del gobierno y hay que salir todos los días con estos debates planteando esto que marcamos también al inicio. 4 años, cuando Macri termine su gobierno, van a ser 4 años de recesión económica en la Argentina como no se había vivido antes. Recibieron el país con 2,7 de crecimiento y lo van a entregar con 1,7 que proyecta el fondo, para abajo. Con una economía en recesión y con todos los índices de la economía hacia abajo. De eso hay que debatir y de eso debatimos aquí. Ya llega Esloto con Desafío 2019. Gracias,